Muchas gracias. Y miren, aquí estamos una vez más. En octubre tuvimos el regalo de estar aquí con ustedes. Así de que pues ahora tenemos nuevamente el regalo de volver a estar en este 2025 con ustedes. Estamos aquí disfrutando estos días en esta hermosa, hermosa, hermosa ciudad. Y de veras les damos las gracias por ser unas familias tan hermosas que no pierdan su amor por la gente. Perdón, ya se me movió todo aquí. No pierdan esa calidez tan hermosa que tienen. Nos encanta que todos, desde taxistas, las personas en lugares, restaurantes, en la calle, aquí en cada iglesia que conocemos, la calidez, la atención, sus amabilidades son grandes. Felicidades, tienen una hermosa ciudad, una hermosa cultura. Sé que en todos lados hay situaciones negativas también, pero es mayor la bendición que ustedes tienen en este lugar y nos gozamos con ustedes. Reciban saludos de nuestra iglesia que se llama Nuevos Comienzos Ciudad de México. Ahí estamos sirviendo a nuestro Dios y estamos muy contentos por ver lo que Dios está haciendo. Así de que, y lo que hará, ¿verdad? Porque todo está a la mesa. Dios está poniendo una mesa servida, porque Él dice que Él adereza mesa delante de nosotros. Y es increíble ver cómo Dios prepara la mesa. Me dio mucho gusto ver aquí que ponían el anuncio, ¿verdad? De cómo están preparándose para la presencia de Dios y que Dios siga construyendo. Dios es un Dios constructor y me encanta ver a Dios como constructor. Ya yo les he compartido a amistades que tengo y cuando hablamos de la vocación y trabajos que hacen algunos amigos y con siervos o con pastores, y hay un tema, ¿no? Si no fueras pastor, ¿qué estarías haciendo? Es un tema, a lo mejor van a decir, ¿cómo? ¿De eso hablan? Sí, platicamos de todo. Y dentro de eso, una vez hay un tema donde decíamos, si tú no fueras pastor, ¿qué harías? ¿Qué era lo que tenías tú en tu corazón? ¿Qué había en tus sueños de chico al crecer? Y yo en lo personal veía esa parte y yo desde pequeño sabía que iba a servir al Señor. O sea, desde chiquito siempre tuve en las ministraciones al servir. A los 9 años empecé en un grupo infantil de la iglesia y yo no tenía ninguna otra cosa en mi corazón, en mi mente. Pero después, al paso de los años, fui a vivir a San Diego, a California, y mi hermano de sangre, uno de mis hermanos mayores, él en ese momento era dueño de una compañía de remodelación de casas ahí en Estados Unidos. Así de que voy a trabajar con él y me encantó poder aprender la construcción, pero aprenderla desde abajo, desde estar leyendo, porque en Estados Unidos se construye en base a lo que el gobierno te establece, y vienen y te supervisan la construcción y te van supervisando cada etapa, cimientos, paredes. No puedes avanzar en una etapa más si no vienen los supervisores de la ciudad y ven que lo hiciste conforme el manual, conforme lo que está establecido, cómo debe de ir cada cosa. Y yo decía, pues ¿por qué, verdad? Había veces que se paraba la obra y no podíamos seguir porque el inspector no había llegado. Hasta que él llegaba, daba la aprobación, la firma, y se seguía. Si había que hacer cambios, decía esto no, esto lo vuelven a tumbar, lo vuelven a poner, y hacían eso. Y algo bien hermoso era, no lo ves hermoso en el momento, porque cuando me tocaba trabajos que yo había hecho, decía no, porque aquí se equivocaron. Había tornillos que en el tablarroca eran un pie son 12 centímetros, creo, no me acuerdo cuánto es un pie en Estados Unidos, pero bueno, eran por pies. Entonces de repente, si un tornillo no iba en un pie, te decían que rompieras el tablarroca y todo, lo volvieras a poner. Y nosotros en México decíamos, pues le pongo doble, ¿verdad? Le meto un lado y le sigo poniendo, y decían, no, está mal. Y yo decía, ¿por qué está mal si la pared se ve bien y los tornillos quedaron y va a ir una pasta encima? Pero no podíamos poner la pasta hasta que estuvieran todos los tornillos. Y yo decía, pero si la pasta va a cubrir todos los tornillos, ¿por qué en lugar de echar a perder ese tablarroca, quitándole, poniendo otro y volviéndolo a poner a un pie cada uno, por qué mejor le meto otros tornillos más y con la pasta lo cierro? Y decían, está mal. Y era difícil como mexicano que conoces cómo se construye en México,
y en Estados Unidos tener que hacer todo exactamente como estaba el manual, si no lo volvías a hacer y ya después venía otra vez el supervisor y te decían, ahora sí pueden seguir con la siguiente etapa. Ya empezábamos a forrar y a poner, todo iba de abajo hacia arriba, todo llevaba un proceso. Pero saben, aprendí algo. Dentro de la construcción, amé la construcción, amo la construcción, he construido muchas cosas. Siendo pastor, Dios me ha permitido construir un restaurante, construir casas, ser parte de muchas construcciones, porque en Estados Unidos todo el año me acuerdo que era construir de abajo hacia arriba, y después le agarré muy bien y muy rápido. Todo era algo, se va desarrollando algo que cuando dices, ¿qué vas a hacer? Esto, agarraba mi ese grande que me ponía. Y aquí traía todo, taladro, tornillos, todos ahí, no andas ya dando vueltas, nada. Todo lo traes y empiezas a trabajar y empiezas a ver un avance. Terminaba un día y yo decía, wow, cuando aprendes a hacer algo y lo haces bien, de repente yo veía cómo avanzaba, o en un día, lo que antes me llevaba una semana, me llevaba 15 días, me llevaba más tiempo. Llegaba el supervisor y desde que veía decía, muy bien, lo aprobaban a la primera. Y se siente algo muy bonito. Lo que era frustración, después no. Después yo dije, Señor, si yo no hubiera sido pastor, fuera Bob el constructor. Me encanta construir. Y ahí fue donde nace el mensaje que voy a compartir el día de hoy. Así que no les vine a hablar de la construcción, ¿no? Que digan, ¿qué tiene que ver, verdad, con la construcción? Tiene que ver todo lo que vamos a hablar a continuación. Porque muchas veces nosotros improvisamos. Los latinoamericanos tenemos por naturaleza improvisar cosas que están establecidas de una manera para que funcionen correctamente. Y la palabra de Dios encontré que es el manual más completo, que cuando Dios establece algo y te dice cuál es la ruta, cuál es el diseño, el cómo hacerlo, y nosotros le completamos porque decimos, no, es que fulano lo hizo así, pero este otro le movió por acá, pero aquel hizo esto, no, pero aquel me dijo que él lo hizo de esta forma. Y nosotros de repente nos encontramos que en lugar de ser cristianos constructores, que estamos construyendo una vida en Cristo de abajo hacia arriba, y que todo va operando, y que nuestra vida puedes voltear para atrás y decir, tengo satisfacción por todo lo que estoy construyendo en Dios. Muchas veces cuando vemos atrás, normalmente encontramos, principalmente en todo lo que es Latinoamérica, encontramos vidas que dicen, no tengo contentamiento. Y cuando la Biblia dice, antes que vengan esos días malos en que digas, no tengo de ellos contentamiento, cuando ves todas las historias en sus contextos generales, te das cuenta que es por malas decisiones. Es por aprender algo mal y seguirlo repitiendo mal, y terminar un año y no tener satisfacción. Una de las cosas más fuertes que nos pueden pasar a los hijos de Dios, un ejemplo, es terminar 2024, evaluar 2024 y decir, ¿dónde está mi vida? ¿Dónde estaba en el 2023? ¿Qué pasó en mi vida? ¿Qué pasó en lo laboral? ¿Qué pasó en lo espiritual? ¿Qué pasó en lo familiar? ¿Qué pasó en mi vida? O sea, ¿qué sucedió durante 2023 para empezar un 2024? Y no ver un fruto es muy frustrante, porque eso habla de un estancamiento. Eso habla que si estamos cosechando los mismos frutos, es porque algo tiene que cambiar. Y si ves que 2024 terminó igual y ya estamos en 2025 y no tienes claridad de pensamiento, si no tienes el decir no sé para dónde, entonces es donde la vida se convierte monótona. Una vida monótona es un círculo vicioso, y ese círculo vicioso termina en la nada. Y Dios no trabaja en los círculos viciosos. Dios trabaja en un proceso, que Él te mete en un proceso, pero Él tiene un avance continuo. Y no existen 2 días iguales para Dios. No hay 2 días. Lo que ya no hiciste el día de ayer no se va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque Dios siempre, cada día, hace algo nuevo. Y cuando nosotros no sabemos qué con nosotros, qué con nuestra vida, entonces Dios tiene, ahora sí que el manual del fabricante para decirnos, ¿ya quieres que construyamos juntos o quieres seguir agarrando de chile, de dulce y de manteca para acomodarlo y ver cómo acomodas todo en tu vida? Y uno dice, perdón, es una expresión para los tamales en México,
del chile de dulce y de manteca, es una expresión. Entonces, y decimos, Señor, entonces, ¿qué debo de hacer? Y eso es lo que con todo mi corazón he venido a compartirles este día. Hay una palabra que establece Dios en su esencia, en su corazón, y establece un cómo para poder ser ese tabernáculo en el cual Dios quiere hacer nuevas todas las cosas. Esa es su promesa y establece el cómo hacerlo, y por eso nos dice: yo te voy a recrear, que eso es lo que vamos a ver a continuación. Recrear significa que algo que ya habías construido pero estaba mal hecho, Él te dice: vamos a quitarlo y vamos a hacerlo de nuevo. Y nuestra naturaleza latinoamericana dice: Señor, pero si esto no se ve tan mal, si le ponemos un parchecito aquí, podemos avanzar, Señor. Pero Señor, ¿y qué tal y si mejor le ponemos doble pintura, verdad? Y ya no se ve, Señor, así. Y yo creo que muchas veces nos encontramos luchando contra el diseño de Dios, porque Dios es constructor. Dios es constructor y quiere que sus hijos sean constructores. ¿Constructores de qué? Constructores de sus planes, de sus propósitos, de su palabra. Su palabra es construir. Dios mismo, Jesús lo dijo. Jesús dijo: mi Padre y yo trabajamos, y aquí les voy a ir a preparar una morada. Estamos trabajando en las moradas, estamos trabajando en un lugar. Y yo puedo ver a Dios caminando en una visión muy personal mía de Pedro. Y cuando leo las escrituras, me gusta visualizar las escrituras como si fueran una película. Entonces, viendo cuando Dios caminaba con Abraham, que la Biblia dice que Dios mismo dijo que era su amigo, mi amigo Abraham. Y yo puedo visualizar una noche caminando, Dios con Abraham, iban platicando, y en ese diálogo le dice Dios: mira, Abraham, voltea a ver. Primero pues iban viendo la arena. Ve la arena, ¿la puedes contar? Pues no la podía contar. Le dice: voltea al cielo, ve las estrellas. Yo me imagino una noche en la cual está tan hermosa, con tantas estrellas, y Abraham volteando hacia arriba, y Dios diciéndole: mira, Abraham, así será tu descendencia. Será más que la arena del mar, será más que las estrellas del cielo. Y entonces cuando la compara a eso, la mente natural no lo logra comprender, porque en la mente natural es ver tu condición en ese momento. Y ese es el error más grande para construir algo nuevo en Dios. Nuestro error más grande es evaluarnos por lo que en este momento estoy pasando, lo que en este momento estoy viviendo y lo que en este momento yo tengo. Porque la evaluación de Abraham era decir: Señor, está bien bonita la promesa, está muy bonita la palabra de que mi descendencia será comparada a los cielos, mi descendencia será, comparada a las estrellas, a la arena, Señor, que hay aquí. Pero mi realidad es que no tengo hijo. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo buscas una descendencia de mí si yo y mi esposa ya no podemos procrear? Mi esposa es estéril. O sea, nuestras esterilidades están en nuestra fortaleza mental. Y las esterilidades son las que hacen que los cristianos nunca alcancen los planes que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Cuando leemos en Ezequiel capítulo 43, en Ezequiel 43 ve Dios que sus hijos, su pueblo, agarraron muchos diseños y estaban haciendo una mezcolanza de cosas, y Dios viene y le habla a su profeta y le dice a su voz profética, Ezequiel le dice: mira, diles por favor, diles, y si se arrepienten de los diseños que han hecho, entonces muéstrales el diseño de la casa, sus entradas, sus salidas, sus predisposiciones, sus tamaños, sus formas, sus maneras, el porqué, la ley de la casa. Dios tiene un plano perfecto. Dios tiene un plano perfecto de tu vida, un plano perfecto. El plano es, no sé, aquí se le dice igual, el plano es donde viene ya establecido el cómo trabajar. Cuando nosotros en Estados Unidos íbamos a hacer algo, primero nos enseñaban los planos. Son varios planos. Primero el plano general, qué querían, pero luego teníamos que ver el plan hidráulico que iba a sostener los cimientos, el plano de drenajes, el plano eléctrico, el plano
las caídas de agua, los planos de dónde sería todas las tomas de la calle hacia el lugar. O sea, todo tiene diferentes planos. De un plano general, tú lo ves general y dices, esa casa va a quedar muy bonita. Pero cuando empiezas a desarrollarlo, vienen muchos planos y lo trabajamos como un equipo. Uno se encarga del plan hidráulico, otro del plan eléctrico, otro del plan de la plomería, otro del de tal, y se distribuyen los planos para trabajar en un equipo y lograr poder ver que hay algo que se construye juntos. Y los planos de Dios, cuando nosotros decimos, Dios, quiero empezar de nuevo otra vez, quiero empezar una vez más en el que quiero vivir una plenitud en esta tierra, quiero experimentarte a ti, quiero empezar, Señor, a ver que mi vida tiene sentido, propósito, y que me puedo despertar, y ese propósito me da una motivación correcta, me genera pasión para despertar y decir, es un nuevo día y este día lo voy a aprovechar y voy a poder hacer esto, porque voy en pos de un diseño, voy en pos de un plan que Dios está hablando a mi iglesia, de un plan que estamos haciendo para construir como iglesia, de los planes y propósitos de Dios. Entonces se vuelve algo que nos trae claridad, nos trae motivación y nos trae algo muy importante: pasión por vivir. La pasión por vivir es cuando tienes una meta por alcanzar. Cuando no hay metas, cuando no hay sueños, cuando no hay algo que quieres alcanzar, al contrario, la pasión se muere, la pasión se apaga, los deseos de alcance se van cada vez atrofiando, se van deteniendo, de tal manera que hay personas que si Dios les da una promesa y Dios trae a sus siervos, o trae a su mismo pastor, o a un maestro, a un líder, a alguien, a sus profetas, y viene y da una palabra a la iglesia, en ocasiones nos sentimos que esa palabra es para el que está atrás, al lado, o a lo mejor a alguien que a lo mejor dices, no sé para quién es, pero para mí no creo, porque mi realidad es esta: estoy estéril en estas áreas, estoy estéril aquí, estoy estéril allá. Y Dios dice, no, yo te he creado completo, te he creado pleno, y yo voy a trabajar contigo, te voy a recrear para poderte enseñar el diseño y decirte cómo lo vamos a hacer tú y yo, y vamos a empezar de ceros con el primer plano global. Muy bien, vamos a ver el plano global en Isaías capítulo 56 verso 7. Aquí en Isaías 56, 7 tenemos como si fuéramos a ver el plan general, y luego lo vamos a ir desglosando. Pero en el plan general de Dios, Dios establece un cómo, porque eso es lo que todos decimos. Si yo voy a un lugar y me dicen, oye, fíjate que vamos a hacer esto y esto, la pregunta de uno es ¿cómo? Entonces el cómo de Dios para recrear sueños, recrear pasión, recrear ilusiones, recrear que se vuelva a activar todas mis endorfinas, ¿verdad? Que se vuelva a recrear la motivación y la pasión. Todo se reconstruye, pero hay que decirle a Dios, ¿cómo puedo hacer que se reconstruya sueños, ilusiones? Porque nos dimos cuenta que en lo espiritual pasa lo mismo. En los cristianos se atrofian los sistemas espirituales que Dios creó para tener una relación contigo. Y cuando los sistemas que Dios establece en su palabra, y un cristiano ya no tiene la pasión que tenía, cuando un cristiano no ya hace las cosas por hacerlas, cuando todo eso se vuelve una religión, y esa religión se vuelve tan apagada, tan triste, tan dolorosa, porque entonces dices, esto nos tocó vivir, así es Dios, así es el cristianismo. Y Dios dice, no, yo he establecido algo para recrear todo tu sistema espiritual, para empezar de nuevo una relación, pero te voy a enseñar a construir bien. Cómo se restablece, se recrea un sistema espiritual creado por Dios para activar cada área de nuestra vida que se haya atrofiado. Yo ni sabía que médicamente había cosas que se van
que se van dejando de funcionar de manera natural, pero cuando haces algo y esas se vuelven a activar, volvemos a tener una función correcta. Vamos aquí a Isaías 56:7. Habla Dios diciendo yo. ¿Qué está diciendo? Cuando la Biblia aprendí a leer que cada vez que dice yo, es porque no le da crédito a ningún ministerio, a ninguna persona, no le da crédito a nadie, sino que Dios dice, en una relación personal, tú y yo vamos a empezar de nuevo hoy. Tú y yo vamos a iniciar una nueva historia. Vamos a cerrar todos los capítulos. Y dice el verso 7, yo, dice Dios, te voy a llevar a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cuando Dios establece esto, está Dios estableciendo la forma. Cuando alguien se dice ¿cómo puedo salir de la rutina? ¿Cómo puedo empezar una nueva relación con Dios? ¿Cómo puedo lograr emprender algo si estoy en una situación en la cual no me motiva nada? Señor, ¿cómo podemos empezar? Dios dice, yo establecí esto. Yo te voy a llevar a mi santo monte. Cuando habla de eso, está diciendo, te voy a volver a llevar a donde está la visión de todas las cosas. El santo monte está hablando algo que Dios escoge para subir y que puedas tener una visión amplia de todas las cosas, de las que ahora que veas como Dios ve todo de cómo Dios ve. Dice, y los recrearé. La palabra recrear es algo que ya fue creado, es algo que ya hizo, pero que en el camino esa persona aprendió algo mal, o se estableció algo equivocado, o hizo cosas que pensaba que eran buenas y al final del día le terminaron apagando sus áreas de decir, es que Dios es así, el ministerio es así, la iglesia es así, y establecemos sistemas que decimos, ya no hay nada nuevo, creo que esto es así. Pero Dios dice, no, recrear, dice, yo te voy a enseñar que yo hago todas las cosas nuevas y que cada día es diferente, que no existen 2 días iguales, sino que cada día Dios es creador y quiere transmitirnos su visión creadora, de que nosotros podamos ver que cada día es diferente. Recrear tiene que ver con la palabra de Dios queriéndole dar una enseñanza a su pueblo. Le dice a su profeta Jeremías, ve a la casa del alfarero, y ahí en Jeremías 18 le dice, para mostrarte algo. Y Jeremías llega y la pieza que estaba haciendo se le rompió en manos del alfarero, pero luego creó una mejor, como mejor a él le pareció, hizo una mejor pieza. Entonces la enseñanza de Dios para sus hijos es, dile a mi pueblo, no podré yo hacer con ustedes la mejor versión de ti mismo, pero habla de recrear, es romper un molde, es romper algo que nos impide hacer el siguiente paso. Recrear empieza con esa pieza que en las manos del alfarero, cuando nos rompemos en las manos de Dios, nada nos va a dañar. Cuando te rompe el corazón otra persona es diferente, ¿va? Porque entonces el dolor es distinto. Pero en las manos de Dios, cuando dice te voy a recrear, Él está estableciendo el cómo. Recrear es volver a dar forma. Dice en mi casa de oración. ¿Qué es una casa de oración? Una casa de oración eres tú y soy yo. Una casa de oración, aunque hay físicamente, porque así es como operamos los seres humanos, necesitamos espacios, un lugar, porque es la parte que nos disciplina. Pero la casa de oración es el templo que el Señor quiere construir para tener una relación con nosotros. A través de este templo que somos nosotros, Él nos llama a nosotros casa de oración. Y cuando esta casa de oración se recrea, recrear significa que lo que tengo que hacer es orar y adorar. ¿Cómo se puede empezar de nuevo en todas las áreas de nuestra vida? ¿Cómo podemos regresar al diseño de la casa?
¿Cómo podemos regresar al diseño de una relación personal que se vuelvan a activar todo mi sistema espiritual para que se pueda conectar al sistema de Dios y empezar una nueva relación? Porque Adán y Eva tenían por naturaleza creado un sistema para poder hablar con Dios. Algo que Adán y Eva no tenían era algo que se llama fe, porque ellos no necesitaban la fe. Adán y Eva no necesitaban fe para saber que Dios iba a venir, que Dios iba a hablar con ellos. Ellos no necesitaban fe para decir, ay, voy a ponerle toda la fe para que puedan dar a luz los animalitos que están aquí, ¿verdad? O las plantas que puedan dar frutos. No, ellos traían una naturaleza con la cual ellos podían en las tardes, cuando el Señor venía, ellos podían hablar con Dios y poder expresar lo que ellos eran, lo que sentían. Ellos no necesitaban fe para hablar con Dios, porque Dios creó al ser humano para que en su naturaleza tuviera una relación con Él. Pero después de la caída, sus hijos tuvieron que conocer la fe para poderse acercar. Por eso cuando muere Abel, por la forma que muere tan fuerte después de su hermano, lo encontramos en Hebreos capítulo 11 versículo 4, que dice: por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Ahora ellos tuvieron que empezar a desarrollar el sistema espiritual en ellos para conectar con Dios. Ahora la forma en la que ellos tenían que empezar a conocer a Dios ahora requerían de una fe que activara el sistema espiritual en ellos para relacionarse o para no relacionarse. Y desde ahí es donde viene todo esto que estamos hablando, porque hasta el día de hoy en la misma ciudad, en las mismas iglesias, encontramos los dos perfiles. Que la palabra de Dios puede llegar igual a todos, pero hay personas que activaron su sistema de relación con Dios, que era el que tenía Abel, y por la fe Abel hacía todo lo que hacía. Por la fe caminaba Abel, en él venía una generación que él iba a heredar de fe, y en la fe de Abel era lo que hacía que Dios se agradara, porque era lo que tenía activado un sistema Abel de discernimiento espiritual. Abel tenía un sistema activado en él, en el cual él ya había habido una ruptura en la relación con Dios, pero ahora ellos estaban activando su sistema espiritual para poder mantener una relación con Dios, de tal manera que cuando pone ese sacrificio de Abel, Dios lo acepta por la fe que tenía, por la fe que lo hizo, por la intención, por el corazón, por su sistema, por el ecosistema que había desarrollado Abel, y Dios se plació. Pero sin embargo, Caín no desarrolló ese mismo sistema. Caín apagó ese sistema, y Caín empezó a vivir más en el mundo natural. Caín empezó a vivir en el de 2 más 2 son 4 y no hay posibilidad de nada. Y Abel se desarrolló un sistema espiritual que hacía 2 más 2 es todo lo que yo necesito para vivir. Si nos damos cuenta la diferencia, eran dos seres humanos, hijos de los mismos padres, tenían el mismo Dios, pero dos sistemas activados diferentes. Uno activó la fe para poder conectar y agradar al corazón del Padre y acercarse y tener, y que aún sus sacrificios fueran aceptos, y el otro empezó a vivir en un mundo natural. Dijo: chambear me toca a mí, chambear salgo, cazar me toca, salgo a cazar, me toca hacer esto, lo hago. El ser humano que desarrolla un sistema, me toca hacer, me toca servir, me toca cantar, me toca hacer aquí, me toca hacer me toca dar una clase, me toca aquí, me toca. El sistema me toca destruye la vida y la pasión de una iglesia. Cuando ya nomás es, me toca hacer esto, me toca hacer aquello, apagas el sistema de fe, porque ahora actuamos en algo natural que pensamos que eso así es, y no es así. No es así. Dios quiere recrear en cada uno de nosotros y activar un sistema de fe que aun cuando sirvamos las mesas, seamos llenos del Espíritu Santo hasta para eso, que podamos activar un sistema espiritual de relacionarnos para que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. Y hay una gran, enorme diferencia. Y el sistema de Caín fue el sistema del mundo que opera hasta el día de hoy. Un sistema en el cual todo lo hacía por su razonamiento. Es hora de ofrendar. Muy bien. No dice que eran
Cuando era pequeño iba a la escuela dominical, me dijeron, es que él le trajo lo peor, ¿verdad? De lo más mayugadito y acá, y el otro trajo lo mejor después. Pero cuando leyó Hebreos 11 dije, no, los dos ofrecieron un sacrificio de primer nivel, si así le pudiéramos llamar. Los dos trajeron un sacrificio de lo mejor que hacían. Pero ¿qué hizo la diferencia? Que viera un sacrificio con agrado y el otro que no lo viera con agrado. ¿Qué fue la diferencia? El sistema espiritual de cada uno. El sistema espiritual de Caín estaba adherido más hacia el mal, porque el maligno ya lo había estado visitando, ya lo había estado coqueteando, había andado detrás de él. Entonces Caín ya traía más del sistema del mundo, pero sin embargo seguía cumpliendo, porque cumplía. Así se desarrollan las religiones. Cumplir con algo que tengo que hacer para que Dios esté contento conmigo. Y cuando él lo hizo por cumplir, Dios no vio con agrado eso, porque Dios no quiere gente que cumpla por cumplir y no tener su corazón. A Dios le interesa más tu corazón y tu sistema espiritual, en el cual Él quiere empezar a recrear todas las áreas que Él puso, porque Él es el diseñador de nuestra vida. Él es el diseñador de mi espíritu, para conectar mi espíritu con el Espíritu Santo y volver a nacer una nueva relación como nunca antes en nuestras vidas. El sistema de Caín está a la puerta para enfriar primero los corazones. Después de enfriarlos, meterlos en un sistema cuadrado. Después de ese sistema los saca al mundo, y las personas dicen, es que realmente nunca nunca conocieron a Dios. Pero hicieron muchos actos, se congregaron, hicieron, ofrendaron, pasaron, hicieron. Pero hay algo que Dios dice, te voy a recrear para este propósito. Vuelvo a leer el 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, para que después de recrearte, después de recrear el sistema, activar un sistema espiritual que hay dentro de nosotros, sus holocaustos y sus sacrificios sean aceptos sobre mi altar. La oración es construir un altar. La oración es construir el altar privado donde nadie me ve. Ahí hay un altar. Ese altar privado se empieza a construir con pasión, con amor, con disciplina. Al inicio necesitas mucha disciplina, pero después la disciplina ya no es necesaria, porque empieza a haber una conexión que ya no puedes dejar de ese altar. Y sabes que cuando empieza ese altar privado, empiezas a presentar todas tus áreas de la carne sobre ese altar. Pero ¿qué necesita Dios? El sistema, activarlo a través de la oración, crear un altar, y en ese altar privado empiezo a llevar los sacrificios. Yo principalmente entregarme como un sacrificio vivo, santo, agradable, presentarme yo mismo en ese sacrificio y empezar a presentar mis debilidades, mis temores, mis prejuicios, mis luchas y todo lo humanamente que yo tengo, como todos los seres humanos, presentarlos en ese altar. Dios, cuando ve el corazón de alguien que construye un altar para ser transparente y decirle todo lo que estás viviendo, se constituye su altar. Su altar. Dios dice, sobre mi altar. Porque cuando se construye una relación personal, en una relación personal con Dios, se vuelve tu altar privado, tu altar en la que tú y Dios hablan y puedes presentar. Y dice aquí, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este es el sistema original de Dios para activar. Cuando desarrollamos todo lo que es un área de oración, de esa área de oración nos dimos cuenta que empezó a conectar mucha gente, y empezó a haber una transformación a través de la oración, y cada vez más gente, la oración se volvió una base, y empezó Dios a recrear y nos empezó a enseñar a orar. Creíamos que sabíamos orar, pero cuando Dios empezó a poner el diseño, Dios empezó a guiar hasta por qué orar. Y empezó a guiar. Y de la oración nos dimos cuenta que muchos no podían entrar, que muchos no sabían adorar, no sabían entrar, no sabían orar. Y se desarrolló algo que se llama
búnker de oración. Búnker de oración son 2 días en los cuales nos empezamos a meter solo a adorar y a romper a muchas áreas de la vida de cada persona. ¿Para qué? Para desarrollar y activar. Búnker de oración son 2 días para activar las áreas adormecidas en la vida de un cristiano. Y eso fue un impacto, porque nos dimos cuenta que todos tenemos áreas adormecidas dentro de nosotros. Pero es más triste cuando se te cierran tus áreas espirituales. Es más triste cuando no podemos activar la oración, la adoración y el altar privado. Entonces eso es lo más fuerte que nos puede pasar, en la no comunión. Por eso ahorita que van a empezar, me encantó el anuncio que pusieron aquí. Hasta le tomé una foto. El anuncio dice lo siguiente: Escuela de Vida, el tabernáculo de Dios. ¿Cómo nos preparamos para encontrarnos con Dios? Es el mismo camino, porque nos tenemos que preparar. Es una preparación previa para que entonces Dios empiece a activar. Después de búnker de oración empezó a ver tejila, no tequila, porque los mexicanos ya tenemos mala fama por eso. Tejila es el canto profundo del Espíritu. Noches de adoración para enseñar a adorar, enseñar adoración, a activar cómo el ser humano fue creado para orar. No hay tiempo para entrar en esa parte, pero en Génesis, cuando ves lo que Dios le delega, Dios cuando le delega estas áreas de cuidar, labrar, mantener y gobernar, que le entrega a Adán, se los entregó cuando estaba en su 100% Dios compatible, en su mejor versión de Adán, ¿verdad? La que todavía no era caída. Y les dio eso a Adán y a Eva. ¿Y saben qué significa la palabra trabajar en la Biblia? Es adorar. Adorar es el trabajo de los hijos. Fuiste creado para adorar. Fuimos creados para adorar. Es nuestra naturaleza, es el plan original de Dios, y como añadidura Él hace todas las cosas a nuestro alrededor. Pero el ser humano en su naturaleza fue creado para adorar. ¿Qué nos impide ser oradores, adoradores, intercesores? Nos impide un sistema que desarrolló Caín. El sistema de Caín tiene un perfil. El sistema de Caín es una envidia cuando Dios está levantando más a otra persona que a mí. El sistema de Caín es el mismo que se activa actualmente para detener a muchas gentes. Cuando alguien empieza a crecer ministerialmente, el sistema de Caín de los hermanos mayores dicen: pero él, ¿por qué lo está haciendo? Pero si yo tengo más años que él, esa posición me correspondía a mí, ese puesto era para mí, eso que le dieron a él, yo tengo más años que él. El sistema de Caín hace eso. Es un celo equivocado. El sistema de Caín desarrolla un odio hacia sus hermanos. Eso es anticuerpo de Cristo. El celo por un hermano que está haciendo algo más que yo, y yo celarlo, es un espíritu de Caín que viene a destruir. Es un espíritu de Caín que viene a frenar el crecimiento de una persona. El celo. Luego, ¿qué hizo? Cuando empieza ese sistema, Satanás le habla claro, fuerte y claro: ahora mata a tu hermano, porque matando a tu hermano vas a quitarte ese problema que tienes. Y Caín efectuó esa última parte. Pero lo más fuerte de ese sistema, que es un sistema que está operando actualmente en el mundo entero, el sistema de Caín. El sistema de Caín es un sistema tan frío que no nomás es celos, no nomás es destruir a mi propio hermano, no nomás es esa venganza de mi propio hermano, sino el espíritu de Caín es un espíritu de muerte que quiere el mayor siempre detener al menor. Y en ese sistema él escuchó cuando el enemigo le dijo: mátalo, y él lo mató. Y en eso sació su ira, que dejó que sus pensamientos bajaran al corazón, y en el corazón gestó la muerte. La gestó y después fue y la efectuó, de tal manera que había una sangre derramada, que era la sangre de Abel, y esa sangre clamaba, porque en la sangre está la vida. Y en la vida de Abel mismo, en la sangre estaba una generación que venía de fe ahí, y esa generación estaba diciéndole a Dios: por favor,
trae justicia, porque no vio a Abel a sus hijos, no pudo tener hijos, y eso es lo que trae el espíritu de Caín. El espíritu de Caín no quiere que los hijos se levanten a hacer nada. Por eso están cayendo muchos legados. Hay muchas cosas que están pasando en el cristianismo, porque un espíritu de Caín está impidiendo que una siguiente generación se levante. ¿Y sabes qué está pasando? Que cuando nosotros activamos el sistema de la oración para recrearnos, lo que Dios va a hacer es que nos va a dar una investidura de amor en primer lugar. Y cuando empiezas a orar en amor, aprendes a amar a tus hermanos, amar a tu prójimo, amar a la gente que está en las calles, amar. Y el amor no le hace daño a nadie, sino el amor es el sistema principal en el que Dios empieza a obrar y trabajar. Entonces, cuando Dios viene y alguien desarrolla un sistema tan frío, que cuando Dios viene y le habla y le da una oportunidad, porque Dios habla para darnos oportunidades, y Dios le habla a Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? Era para darle una oportunidad. Era para darle la oportunidad de arrepentirse y pedir perdón y reconocer que había hecho mal. Pero él le responde mal a Dios: ¿acaso soy guarda yo de mi hermano? Y esa fue el poderse hacer. Los japoneses dicen: se hizo harikiri solo. Él solo trajo la maldición sobre su vida. Dios no se la dio. Dios la tuvo que ejecutar, porque Dios era el juez que en ese momento tenía que ejecutarlo, pero Dios no quería ejecutarlo. Dios le estaba dando una oportunidad. ¿Dónde está tu hermano? Para que se arrepintiera y decirle: lo maté y me arrepiento, perdóname, no sé, actué mal, no sé lo que pudiera haber dicho. Pero él dijo: no, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Un corazón completamente frío, un sistema espiritual bloqueado completamente. Y ese sistema bloqueado completamente de Caín, muchas veces no dejó de ser hijo, pero era un hijo con un sistema bloqueado. Se volvió creación de Dios. Y entonces, con ese sistema bloqueado, Dios sigue hablando a los hijos, y Dios sigue trayendo su palabra de arrepentimiento y de perdón sobre nosotros. Pero sabes, cuando un cristiano tiene bloqueadas sus áreas más sensibles del Espíritu Santo para que Él nos hable, nos redarguya, nos corrija, que Él nos redarguya de pecado, de justicia, nos redarguya del mal, entonces creemos que estamos bien. Cuando el fruto, dice la Biblia que seremos conocidos por el fruto. Pero si el fruto es de maldad y el fruto es de destrucción, es momento de arrepentirnos. El fruto que hay ahorita en las naciones es un fruto muy triste, porque es un fruto muerte, violencia, todo contra Dios, todas las cosas aprobándose en contra de lo que Dios estableció. Y estamos viendo que un sistema anti Dios, un sistema de Caín frío está queriendo gobernar. Pero sabes, para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del mal. Y el Señor ha venido este día a hablar de corazón a corazón y decirte: por favor, déjame destruir cualquier sistema de Caín que se haya querido meter en tu mente y en tu corazón y en tu espíritu. Déjame destruirlo, porque para eso vine, dice Jesús. Yo aparecí para destruir los antisistemas, dice el Señor. Hoy quiero orar por ti para que se rompa este sistema, y el sistema de frialdad, de celos, de todo lo que no honra a Dios empiece a menguar, porque Dios quiere establecer un sistema de fe, un sistema, activar tu sistema espiritual para que empieces a construir un altar privado, empezar a construir un altar, y que sobre ese altar lleves tu vida como un sacrificio vivo, santo, agradable, y le digas: Dios, quiero empezar de nuevo, tú y yo empezar de nuevo. El único en su género, no había otro creado como Jesús, pero Él se despojó de esa gloria y la dejó allá para venir y habitar entre nosotros, enseñarnos el camino al Padre y enseñarnos al mismo Padre, y a modelarnos una relación con el Padre. Una pregunta sin que te vayas a ofender, porque te vine a hablar con mucho amor. ¿Cuándo es la última vez que cerraste la puerta a solas y lloraste con clamor y lágrimas delante de Dios? Y no
por un problema que te hicieron, no por una tragedia. Cuando cierras la puerta y te encierras y con gran clamor y lágrimas clamas a Dios por ti mismo, por ti misma. Si no recuerdas ese día, es porque Dios dice: hoy quiero que sea ese día y quiero empezar una nueva relación, una relación en la cual podamos ver que en Hebreos 3 y Hebreos 5 que empieza a decir que Jesús en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, aquel que podía librarlo de la muerte fue huido a causa de su temor reverente. Jesús lo hizo. Tú y yo, ¿por qué no lo hacemos? Jesús lo hizo. Se apartaba de las multitudes y se iba a orar porque la necesidad de él era construir la casa de oración. Por eso Jesús, que conoce el diseño, él lo vivió. Él lo vivió. Ahora me interesa más y más ese altar privado. El día de hoy Dios quiere que vengamos voluntariamente ante Él. Dios quiere iniciar una nueva relación. ¿Qué es recrear? Yo les dije al inicio que en la construcción, cuando llegué a Estados Unidos, me hacían tumbar cosas que para mí eran ilógicas y era un gasto de dinero. Y decía: no, pero si ya avancé un montón, ¿por qué mejor no le meto estos tornillos y lo tapo con pasta? Para ellos era incorrecto, pero para mí era algo mexicano, normal. Entonces aprendí que cuando se destruye algo y lo vuelves a hacer, tienes una satisfacción de haber hecho lo correcto. Y eso es un valor que se agrega a tu vida, de ya no poner parches, sino decir: quiero hacer lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto? Todo empieza por el arrepentimiento. Porque dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sabes? El quebrantamiento tiene que ser un acto voluntario, no por presiones y luchas. Y me gustaría que todos lo hiciéramos, y me ayudan poniéndose en pie, para que no sea algo distintivo de quién quiere o no, que no se sienta de esa forma, sino quiero decirte que el Padre anhela que todos lo hagamos y que todos digamos: recréame, Dios, vuelve a darme forma. Y Dios dice: te voy a volver a dar forma, pero para eso te voy a tener que quitar algunos malos hábitos, algunas malas costumbres. Sino administrar el tiempo es una de las sabidurías más grandes que hay en la tierra, porque es uno de los hombres más sabios que Dios dijo: ni antes ni después habrá uno mejor que tú, uno más sabio que tú, perdón. Ese hombre dijo: hay tiempo para todo. Hasta dijo: hay tiempo para morir. Hasta dice: hay tiempo, déjalo eso, tiempo, pero ahorita si es tiempo de vivir, vive. Hay tiempo para esto, hay tiempo para el otro, hay tiempo para esto, hay tiempo para el otro. Lo establece. Entonces tiempo sí hay, sino el orden es: Dios rompe mis malos hábitos y mis malas costumbres, y rompe mi educación, Señor, equivocada de poner parches y de querer hacer de mi cristianismo algo parchado. Perdóname, Dios.